Tercer episodio de Dínamo, este espacio de conversación que creamos para discutir o darle una vuelta más de tuerca a la discusión justamente de la política energética. Tenemos esta vez el placer de estar con Roberto Brand, consultor muy conocido en la industria energética local y también global, ex CEO de Metrogas, un tipo que sabe mucho de gas natural y que además tiene una intencionalidad o un interés genuino en todo lo que pasa con la agenda internacional en materia de energía. Nicolás Gadano, un habitué de la casa, Juan José Aranguren, Nicolás Arceo. Vamos a meternos con un tema que es un tema obligado en función del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Eso va a tener un impacto en un montón de áreas. En la industria o en la agenda energética global seguro que lo va a tener, es un hecho que lo va a tener, porque además el propio líder del Partido Republicano, puso el eje en varias de las cuestiones que se debaten a nivel global. Así que, Roberto, sin robarte más tiempo, porque el que sabe sos vos, ¿qué lees en materia de energía y si querés algo también en materia de política de la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, ante todo, Nico G, porque hay un Nico A. Muchas gracias por la invitación. Muchos Nico. Perdón, hay tres Nico. Hay tres esta vez. Nos podemos llamar por el apellido, sí, como en el colegio. Está muy bien. Muchas ¿Usted qué gracias. opina, Brand? Muchas gracias por la invitación Brand. Y felicitaciones por este Dínamo, que es realmente algo muy, muy original y muy dinámico, como lo dice el nombre. Para ir desde la política hacia la energía, daría la impresión que de todas las propuestas de campaña de Trump hay dos ejes transversales que van a impactar muy fuerte en la energía. Uno es la geopolítica, obviamente, y el otro es el proteccionismo y la suba de aranceles. Con lo cual, mi propuesta sería bajar a la energía en algunos temas que van a ser más relevantes. En mi visión hay dos bloques que van a llamar mucho la atención en términos de cambios. Uno es la política en materia de hidrocarburos y el otro es lo que tiene que ver con energías renovables / sostenibilidad / cambio climático. Sobre hidrocarburos, yo diría, petróleo probablemente sea el tema en el que haya menos impacto global y sobre Argentina, porque a pesar de la consigna de Trump de drill, baby drill, de perforar todo lo que se puede, aumentar la producción y esa incumplible promesa de que va a bajar los precios de la gasolina al 50% en un año, si bien Estados Unidos es el principal productor mundial con un 13% hoy, lo que puede agregar 1 millón de barriles día, 2 millones de barriles día, no necesariamente va a afectar tanto el mercado global de petróleo. Lo que pueda exportar Argentina pasando de 400, 500 mil barriles día al doble, va a tener espacio porque además el medanito vaca muerta está siendo crecientemente aceptado en el mundo. Entonces yo diría que por el lado del petróleo no parecería que vaya a generar esto, por lo menos en mi visión, un gran impacto. Es muy distinto el caso del gas natural y en particular en el caso del gas natural licuado. Ahí también Estados Unidos, primer productor del mundo de gas natural con 31%, primer exportador, pero muy alineado con Qatar y, digamos, con un 20% de las exportaciones, sí, de GNL, y básicamente lo que planteó Trump es, primero, anular la moratoria sobre los permisos de exportación de GNL de Estados Unidos a partir del día 1 de su mandato. Eso implicaba una pausa, sí, en la construcción de nuevos proyectos. Una pausa esto la administración Biden prohibió o frenó el otorgamiento de nuevos permisos para construir nuevas plantas de licuefacción. Exacto, los proyectos sí, está vigente, duró virtualmente todo este año y hay colegas de Estados Unidos que estiman que aunque se levante la moratoria, hasta que se llegue a un FID, un Final Investment Decision de un nuevo proyecto, va a pasar otro año. O sea que perdieron 2 años, durante los cuales Qatar u otros
ocupan ese lugar, mercado, ese espacio. La segunda cuestión que él va a modificar mucho, y ya lo hizo en su primer gobierno, es todo lo que sea permisología. O sea, él va a ser mucho más rápido, mucho más ágil, todo lo que sea permisos para nuevos proyectos. Permisos de perforación, de exportación. Bueno, en este caso, permisos para autorización de exportación de GNL. Y lo tercero, que me parece que es relevante para Argentina, es que Estados Unidos ya tenía una política por la cual le daba prioridad a los países con los que tenía acuerdos de libre comercio, y Trump dijo que ahora eso lo va a ampliar a todos los países de la OTAN. Entonces, yendo a qué significa eso para Argentina, significa mucho más competencia, en mi visión, bastante dificultad o mucha dificultad para acceder a los mercados europeos, porque esto de la OTAN, más las declaraciones de Ursula von Leyen de ayer diciendo vamos a reemplazar gas ruso por Ursula von Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Vamos a reemplazar gas ruso por GNL de Estados Unidos para tratar de quedar simpática, a pesar de que no se llevan muy bien Trump y la Unión Europea. Hace que el mercado TTF, que es el de Europa, para Argentina, mirando 2027 para adelante, que es cuando empiezan nuestros posibles proyectos, se vea desafiante como mercado por acceso, pero también en términos de precio, y eso, a mi juicio, va a valer para todo, va a valer también para el mercado JKM en Asia-Pacífico, y tiendo a pensar que los proyectos de menor escala, como el barco que está programado para 2027, van a mirar primero a Brasil, que es lo que tenemos a mano y podemos llegar más competitivo, y después los proyectos de mayor escala van a tener alguna dificultad creciente para competir, por ejemplo, en Asia-Pacífico. Último punto, en el marco de la posible guerra de aranceles que se arme, o sea, él dijo 60% a los productos chinos, 10% al resto del mundo, podría ser que haya retaliaciones, se dice en inglés, digamos. Represalias, exacto, perdón por el anglicismo. Y que esto eventualmente pueda, a pesar de que el mercado sea competitivo y uno a priori imagine precios a la baja, tener algún impacto sobre el GNL. Pero paro acá para escuchar a los colegas. Juanjo, ¿cómo lo ves? Bueno, como un ingeniero me gusta ponerle números a las cosas. Y antes de Trump, hace muy poco tiempo, 10 días atrás, la Agencia Internacional de Energía sacó su informe anual, el Outlook anual, y hay un capítulo particular sobre el LNG, que dice que hay una nueva ola de LNG llegando, y se pregunta a dónde va a ir esa ola. Porque hoy tenemos una facilidad construida de 580 BCM, billones de metros cúbicos. Solamente para relativizar el número, 150 millones de metros cúbicos por día que Argentina está produciendo en el tope, son 55 billones de metros cúbicos por año. Hoy hay 10 veces eso es lo que está hoy instalado, pero lo más interesante es que en los próximos 5 años van a entrar en servicio un 47% más. De 580 va a pasar a 850. La agencia tiene 3 escenarios, uno que son las políticas actuales, para ponerlo sencillo, otros son las promesas anunciadas, pero no concretadas en políticas, y el último es el escenario top-down, que es el net zero, que lo creó Fatih Birol y todo su grupo. Que me pregunto cuánto tiempo va a durar Fatih Birol si Estados Unidos no lo apoya. Y lo mismo también Guterres en las Naciones Unidas, etc. En los 3 escenarios... Pero un antrisco, ¿vos ves que el triunfo de Trump puede derivar en algún dominó? Y así como seguramente va a cambiar, como ya lo hizo en su primer mandato, la impronta que le ponga a la aplicación del Acuerdo de París y su soporte a las COPs o no va a haber soporte, y también forma parte de la guerra o la geopolítica con China, que seguramente China, como primer beneficiario de la transición energética, por primer productor de batería, primer productor de celdas fotovoltaicas, etcétera, va a haber una disputa comercial, y más si aumentan los aranceles en el ámbito de la energía también. Pero déjame hacer un punto en el gas natural licuado.
licuado. Aún el escenario más benigno para oil and gas, que es el de STEPS, el de políticas establecidas, con lo que está construyéndose ahora hay LNG suficiente hasta el 2040. Recién nueva facilidad, pero peor de todo es que ¿quién es más competitivo hoy? Aquellos que ya amortizaron su planta, que se amortizan en 10 años. Qatar, por ejemplo, tiene costos económicos de operación, tiene gas barato y ya amortizó su planta. Entonces Qatarí Gas es el que hoy puede beneficiar. De todos los nuevos hoy tienen un deliver cost de $8 por millón de BTU. Y India, que es un mercado para esto, acuérdense que India en la última COP anunció que su net cero iba a estar para el 2070, porque no va a sacrificar la salud económica de su población por pautas o compromisos globales. Lo que lo hace atractivo el LNG contra el carbón es un precio entre 3 y 5 dólares por millón de BTU, muy por debajo del deliver cost. Y para agregarle un poco de sal a la herida, un tercio de los que hoy están construyendo las facilidades de licuefacción no está contractuada, no está bajo contrato. ¿Qué quiere decir? Que va a haber mucha feroz competencia de precio de aquellos que hoy no tienen contrato y van a querer colocar el producto para lo cual invirtieron en licuar, transportar y regasificar, porque al final del día ese es y precio en boca de pozo. ¿Cómo hace Argentina para entrar en esa jaula? No es mi recomendación. Mi análisis sería que lo que tenés que hacer es tratar de hundir el menor capital posible. Exacto. ¿Qué significa esto? Va a haber FID, nadie anunció nada todavía, aún YPF no anunció nada más que localización de una potencial planta, pero yo no sé. Puede ser un puerto, no necesariamente una planta en tierra, porque hundir hoy con la expectativa que hay, alguien puede decir, bueno, la demanda de gas natural, que hoy es 4.300 BCM por año, puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Bueno, si la adición de solar y eólica se retrasa, se disminuye, si somos menos eficientes en la industria, en los edificios, etcétera, y por lo tanto hay más demanda eléctrica, entendiendo que el 40% de la demanda de gas natural es para power generation, pero con lo que hoy sabemos, va a haber hasta el 2040 así como te salía exceso. Un glut. Un overhang. Un overhang. Como el de pesos, el informe de la Agencia Internacional. Yo que quise decir un coágulo, va a haber imposibilidad de colocarlo. Por lo tanto, en los distintos FIDs que seguramente las empresas van a tener que analizar en los próximos 2 años, tienen que tener en cuenta estos potenciales escenarios y ver cómo se modifican con el drill baby drill de Trump y compañía. Sin duda va a ser un mercado mucho más competitivo, con lo cual, además de hundir el menor capital posible, hay que ser muy eficiente en costos, en toda la cadena de suministro del gas natural licuado. Yo sí le doy lugar a mi escepticismo, porque por deformación profesional tenemos los periodistas, digo, lo miro a cualquiera de los dos, Nico, tome la posta el que quiera, pero digo, Argentina tiene que moverse rápido y ser muy inteligente, sobre todo las 3, 4 empresas que están, o 5 empresas que están mirando proyectos del LNG, decir, bueno, ¿cómo me muevo en el escenario que se va a poner más ácido? ¿Cuál sería la perdón que te interrumpa, siendo especialistas en llegar tarde, con un track record importante. Y siendo especialistas en fragmentar mucho los negocios. Yo no estoy tan seguro que Argentina tenga lugar para 5 empresas que quieran estar en este negocio. Y a lo mejor una facilidad para la industria, que no significa no ser competitivo, sino al contrario, sinergizar las fuerzas de todos, no sé si va a haber lugar para todos. Por lo tanto, se están peleando antes, en vez de pelearse después. Re interesante, Nico. Sí. Antes quiero comentar algo complementario a lo de Roberto del mercado de crudo, que efectivamente los volúmenes parecieran no ser tan importantes, pero me parece que, y también con la promesa de Trump de bajar los costos para los americanos, siempre tenemos que tener presente que es un mercado frágil desde el punto de vista de la oferta, con precios controlados por un cártel, y que los cárteles siempre que ponen los precios altos y empieza a entrar la oferta de otros productores, y ellos ajustan hasta que un día se cansan y no ajustan y dicen que haya una purga, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la principal amenaza al mercado, a la expansión del mercado de crudo argentino, de la producción de vaca muerta, son los precios internacionales. Después todas las demás cosas que podemos ir mejorando, más vinculadas a la Argentina, la infraestructura, el cepo, los costos, etcétera. Perdón, si me permitís agregar,
por supuesto, si hubiera una escalada de guerra regional en Medio Oriente. Bueno. Eso cambiaría muchas cosas. Por eso, pero hay riesgos al alza y también hay riesgos a la baja. Entonces habrá que ver este shock desde el punto de vista de las relaciones comerciales internacionales entre los grandes actores que significa la llegada de Trump con estas propuestas y con esta cosa tan agresiva para la oferta de petróleo americana, como el mercado si se queda en los valores de precio que estamos hoy o si ahí tenemos volatilidad, que insisto, en el caso de que hubiera volatilidad a la baja, ahí ya es una luz amarilla, por más que hoy Vaca Muerta es muy competitivo. Eso en el mundo del crudo, que hoy está muy bien. El mundo del gas, como decía Juanjo, ya estaba para una posibilidad de ir al mercado internacional a gran escala complicado. Y bueno, yo lo que decías vos, Nico, creo que sí, que las empresas tienen que hacer esos esfuerzos. Ojo que también esa idea de la ventana son proyectos muy largos, entonces no te vas a lanzar ahora a acelerar una inversión con el riesgo de cuando madure enfrentarte a un mercado spot complicadísimo, volátil, sobreofertado. Entonces coincido, no solamente que tenés que buscar proyectos en los que hundas menos capital, sino también proyectos en los que por ahí monetices el gas de otro modo. O sea, nosotros desde ya que queremos que el gas de Vaca Muerta vaya al mercado internacional, como LNG. Pero bueno, como en cualquier negocio hay que ver cuáles son las condiciones de ese mercado y ver las alternativas y ir explorando todos los destinos que pueda haber para el gas de Vaca Muerta. Y agrego un detallecito, con el RIGI el Estado federal está planteando un esfuerzo enorme en términos de renuncia fiscal. No sé todavía qué ha planteado la provincia de Neuquén en términos de renuncia fiscal, ¿no? Porque Neuquén siempre se pone en una posición, bueno, si los números están ajustados, quizás ahí Neuquén también puede, para que estos proyectos sean rentables, proponer algún esquema, que creo que no hay nada de eso todavía. Y es raro que la principal provincia hidrocarburífera no haya adherido al RIGI todavía. Además no adhirió, entonces digo, para bajar en este contexto de mercado tan difícil, siendo Neuquén, por muchos motivos, el principal beneficiario de un desarrollo masivo del gas de exportación, tendría que ser el primero que esté ahí, no digo resolviendo todos los problemas, pero tratando de apoyar y de aportar algo, sujeto, por ejemplo, a la variabilidad del mismo precio internacional del gas. Vamos a hacer un dínamo específicamente para hablar de qué puede hacer en Neuquén como dinamizador o como no sé, facilitador del desarrollo de la puesta en valor de Vaca Muerta. Nico, déjame preguntarte, si estuvieses hoy programando política energética en Argentina y gana Trump y viene con esta agenda que con objetivos irrealizables en algún punto, como decir, bueno, bajo fuertemente el precio de combustible, un 50%, algo que decía Roberto que es muy difícil de lograr. ¿Qué te preocupa más? ¿Te preocupa la parte de que no te afecte el proyecto de desarrollo Vaca Muerta, que en 2025 con la ampliación de la infraestructura de transporte y evacuación tenés una oportunidad clara ahí, ya no tenés un cuello de botella en oleoductos, con lo cual decís, yo necesito que las productoras me inviertan cada vez más en upstream para perforar más pozos porque vas a tener 36.000 metros cúbicos más de capacidad de transporte en Oldelval? ¿O te preocupa esta parte de que hay una mayor dosis de acidez en la parte de gas natural, con lo cual, como decía Juanjo, si hay 4 o 5 empresas, Pan American, YPF, Tecpetrol, Pampa, CGC, que discuten por un proyecto y no hay un governance arriba a nivel accionista que digan, che, muchachos, vamos para adelante porque si no el tren nos pasa, ¿qué es lo que más te preocupa ahí? A ver, creo en el plano internacional, y para no repetir y coincidiendo bastante con lo que planteaba Nico, el mercado de petróleo también va a tener un impacto. Y hay un impacto geopolítico a lo largo de la última década que fue la conformación de OPEP ampliado, ¿no? Y OPEP ampliado lo que plasmó es la alianza de Arabia Saudita con Rusia en términos de por primera vez en 40 años lograr un cartel que fijara cuotas que más o menos se cumplieran, porque no es que se cumplieron estrictamente, y que afectara el precio internacional. Y ahí, más allá de la promesa irrealizable de Trump, me parece que hay una pelea geopolítica por parte de Estados Unidos con Arabia Saudita y Rusia en términos de precio de petróleo en el mercado internacional. Y ahí coincido con Nico en el principal riesgo para Vaca Muerta en la producción de crudo en el futuro inmediato, suponiendo que Oldelval se termina cuando se tiene que terminar, etcétera, es claramente la prevalencia de precios internacionales relativamente altos, ¿no? Me parece que es un riesgo. Y el segundo punto, y para no repetir en GNL, me parece que
la asunción de Trump tiene dos efectos. Es, en primer lugar, más oferta de GNL muy competitiva por parte de Estados Unidos en el mercado mundial. Y por otro lado, que lo mencionó Roberto al principio, ¿qué va a pasar en términos de transición energética? ¿No? Porque digo, si se ralentiza el proceso de transición energética, se ralentiza el traspaso de carbón a gas natural y se ralentiza la demanda de gas natural a lo largo de las próximas décadas. Digo, con esto lo que quiero decir es, centralmente en el mercado de gas a mediano plazo, hoy pareciera que tenés un problema por el lado de la oferta, porque tenés cada vez más oferta y muy competitiva, y una demanda que no necesariamente va a ser tan vigorosa como hace 2 o 3 años se veía para adelante. Sí, y sobre eso, empalmando con lo que es energías renovables, sostenibilidad, cambio climático, y para seguir un poco el mismo esquema, ¿qué propone Trump y qué impactos globales sobre Argentina puede tener? En el 2022, Biden obtuvo la aprobación del IRA, que es el Inflation Reduction Act, que tenía, entre muchas otras cosas, 3.500 millones de dólares de subsidios a las energías renovables y tenía un paquete de ayuda a comunidades vulnerables de bajo ingreso, dice la ley, que curiosamente eran mayoritariamente republicanas. Hubo gente en Estados Unidos que interpretó esto como que estaba dirigido a obtener rédito electoral en territorio ajeno. No funcionó, digamos. No, parece que no. Y también había, digamos, algunas ventajas para eólica, solar, demás, con lo cual mi percepción al día de hoy es, yo no creo que Trump vaya a derogar el IRA, creo que lo va a revisar fuertemente, o sea, va a aprovechar que ganó el Senado y la Cámara de Representantes para hacerle modificaciones importantes, dentro de las cuales la más significativa seguramente va a ser imponer aranceles elevados, no sé si el 60%, a equipamiento que viene de China, porque solar, eólica, tiene a nivel mundial, digamos, mucha participación de China. Entonces, impacto global de esto, sí coincido con Nico Arceo, que puede haber una ralentización en términos de el desarrollo de energías renovables en Estados Unidos. Creo que hay algunas tendencias hacia la electrificación que van a prevalecer de todas maneras, y después veo por el lado del cambio climático algo que también se supone que va a ocurrir el primer día, que es que Trump dijo que va a volver a abandonar el Acuerdo de París de 2015. Antes de abrir este capítulo, sí, déjame preguntarte algo, Robert. ¿Cómo funciona hacia adentro de la nueva administración de Estados Unidos que se viene con Trump a la cabeza esta decisión de darle un lugar o reincentivar fuertemente todo lo que es oil and gas, levantando prohibiciones para exportar gas natural y demás, perforando todo lo que se pueda para incrementar la oferta, y al mismo tiempo tener en el centro de la nueva gestión que viene a Elon Musk como referente de todo lo que es electrificación, movilidad eléctrica, energías renovables? El propio Elon Musk dijo ayer que se viene una escalada de todo lo que es la energía solar fuertemente a nivel global. ¿Cómo machean esas dos cuestiones que a priori pueden ser contradictorias? A ver, ahí creo que Elon Musk siguió el principio que en inglés dice if you can't beat them, join them. Esto es, si no los puedes vencer, unite a ellos. Elon Musk, cuando era joven, era demócrata, y se acercó a Trump, me parece, para tratar de cooptar parte de la agenda de Trump. De hecho, Trump al principio de la campaña hablaba fuertemente en contra de los vehículos eléctricos, cambió su discurso, y luego inventaron este filón que anunciaron ayer del Departamento de Mejora de Gestión Gubernamental, sí, el DOGE, que van a encabezar. Sturzenegger americano. Exacto. Es más, ya habló más con es Federico. Probable. ¿Cómo acumula Sturzenegger con eso? Es toda transferencia de valor para Sturzenegger. Vamos a exportar exacto. capacidades. Ya hablaron, y el otro que está ahí es Kamansuani, no me acuerdo bien cómo se llama, que también
viene con un mandato muy fuerte de reducir, áreas de la administración. Entonces, dos cuestiones en términos de cómo esto impacta sobre la energía. Primero, el DOE, que es el Departamento de Energía, hoy tiene algunas áreas que, si uno mira lo que era el documento de Project 2025, que los republicanos dicen que no van a aplicar, pero tenían 950 páginas y 54 sobre energía, y alguna idea de esas Musk seguro que va a agarrar, estaban eliminando varias agencias vinculadas al tema eficiencia. Ellos quieren eliminar normas que eran consideradas un modelo a nivel mundial de mejora de la eficiencia energética, y también van a avanzar sobre otras áreas que, ¿cuál va a ser el resultado neto de esto en términos del avance de las renovables? Personalmente pienso que van a crecer un poco menos en los Estados Unidos a pesar de la entrada de Musk. Mirá. Y además, un segundo punto que para mí no es menor, el comunicado de Trump de ayer, nombrándolos a Trump y a su colega, dice que tienen que anunciar los resultados del programa el 4 de julio del 2026, cuando se cumplan 250 años de la independencia americana, con lo cual le está poniendo un plazo, quizá para que se vaya, porque ahí veo un duelo de egos lindo, ¿no?, que puede venir entre el presidente y su amigo. Sí. Sí creo que va a haber, algunos cuestionamientos de conflicto de interés de Musk, porque en Estados Unidos el gabinete es aprobado por el Senado. Hoy Trump tiene el control del Senado y, salvo dos personas, son todos trumpistas acérrimos. Pero seguramente va a haber cuestionamientos de conflicto de interés. Su primer ministro de Relaciones Exteriores fue el ex CEO de la ESO. Exacto. Cuando todavía tenía negocios muy importantes con Rusia, ¿no? O sea que no tiene problema de conflicto de interés. Pero un detalle que quiero agregarle a lo de Roberto, que creo que no es menor, más allá del vértigo que imponga en los primeros 2 años hasta que se cumplan 250 de independencia, que nació como un lame duck, Trump. Es decir, él no tiene reelección. O sea, tiene que terminar ahora, tiene que encontrar su delfín, su sucesor, o alguno va a emerger para poder continuar con la impronta que le quiera poner él. No es algo sencillo en la cultura americana. Y no hay que menospreciar cuál va a ser el rol que va a tomar China dentro de esta nueva estructura de poder que se da en Estados Unidos, con la transición energética como jueguito del rol que uno le va a pasar al otro el almohadón o la pelota para ver qué hace cada uno, cuando todos defienden su propio interés, el interés de la industria nacional. Sí, yo creo que en el tema transición asistimos a un doble shock desde Argentina, que es por un lado lo de Trump y por otro lado lo de Milei, ¿no? Que además se refuerza con la legitimación que significa para Milei en términos de sus ideas. Sí. Ser el presidente favorito, creo que le dijo, está pasando en la COP, es decir, yo me siento y miro y digo, bueno, no sé cómo sigue todo esto. Evidentemente hay un fenómeno estructural que no se va a detener, pero son golpes muy fuertes a escala mundial y también a escala local, y forma parte de esta reacción anti-woke. Por más que no es exactamente eso, pero sin duda está encuadrado en eso. Así que me parece que bueno, Argentina, siempre que hablábamos, lo hemos hablado con Juanjo, en cualquier caso tiene que tener una actitud muy pragmática, muy propia, muy cautelosa, y atendiendo a esta dinámica cambiante del mundo de la transición energética. Y creo que ahora más que nunca, porque evidentemente esto va a ser un nuevo shock y habrá que ver cómo van las cosas, con qué ritmo, qué impulso hay a los renovables, la electrificación, cómo reacciona China, cómo reacciona Europa. Y nosotros, como un país pequeño, que no tiene grandes emisiones,
y productor y consumidor fuerte de oil and gas, y trataremos de privilegiar ese carácter y tomar las decisiones. Me parece que lo indicado sería tomar las decisiones pragmáticas más adecuadas en función de este mundo tan cambiante. Sobre eso meto un puntito que lo digo a modo de elogio a nuestros productores, y vos lo debes conocer bien ese tema. Nuestros productores están haciendo ya un esfuerzo importante por producir en vaca muerta cada vez con menos emisiones, porque el año pasado la Unión Europea sacó el sistema de CBAM, el Carbon Border Adjustment Mechanism, que es un régimen paraarancelario para ponerle aranceles a países que les exporten productos que tengan altas emisiones, con lo cual yo creo que ya hubo en nuestra industria una acción preventiva. Tengo un poco más de miedo a las cosas que puedan generar títulos grandilocuentes. Por ejemplo, si Trump se retira del Acuerdo de París y nuestro presidente decide hacer lo mismo, incumpliendo leyes argentinas votadas por el Congreso, entonces vamos a estar en todos los diarios en Europa por cosas que no nos van a generar muchos amigos, aún si tuviéramos exportaciones con bajas emisiones. Nico, déjame hacerte una pregunta que es súper interesante, Robert, y ahora lo retomamos porque cuando venga Flavia Rollón vamos a hablar un poco de minerales críticos y transición, y para mí el tema transición, sobre todo cuando tenés a China controlando la cadena supply chain y Trump queriendo cambiar la política de aranceles, y hay que ver cómo funciona eso. Pero déjame preguntarte, Nico, uno escucha un poco el contenido de esta mesa y decís, la verdad que la probabilidad de ocurrencia de un proyecto de LNG en Argentina va a haber que empujarlo y ponerle mucha cabeza para que salga. Pese a que a veces los periodistas escribimos un montón de notas de los megaproyectos de exportación y demás, y bueno, son cosas que suceden. Ahora, otro tema que se habla mucho es la posible integración en materia de gas natural entre Argentina y Brasil, de que el gas argentino llegue a Brasil o por gasoducto o por LNG. ¿Cómo analizás esa probabilidad de ocurrencia? ¿Cuál es la oportunidad real que tiene Argentina para buscar ese o capturar parte de ese mercado, digamos? Cambio de tema. Radical, pero me parece que hace sentido también. Un comentario solo sobre lo previo es, en Argentina en general nos vangloriamos que tenemos una matriz con alta participación de gas natural y por ende derivamos que somos un país bajo en emisiones. Argentina es el segundo país con emisiones per cápita más altas de América Latina después de Chile, centralmente porque el complejo hidroeléctrico es muy baja su incidencia en el sistema de generación respecto a Brasil, Perú, Colombia, etcétera. Digo, con lo cual... Eso, ¿puedes repetirlo? Es el segundo país. Es el segundo país per cápita después de Chile en términos de emisiones. Chile tiene un nivel de emisiones muy alto porque tiene una participación de carbón en la generación eléctrica muy alta, que lo que hay que aclarar es Chile está en un proceso de transición energética acelerado y en cualquier momento, no saqué la cuenta, pero digo, no faltan muchos años para que en términos per cápita quedemos por encima de Chile. ¿Y cuál es el sector que más emisiones genera, digamos? Sector agropecuario y el sector energético, ¿no? Digo, claramente. Digo, y esto no implica que la producción de gas y de petróleo no siga estándares internacionales y tenga bajos niveles de emisión. Tenemos un sector agropecuario con niveles de emisión elevados y tenemos una matriz de generación eléctrica con un componente. Es verdad que a gas, pero que te representa el 55% de la matriz de generación. Digo, con lo cual tenemos un nivel de emisiones relativamente alto que va a haber que trabajar, ¿no? Eso en primer término. En segundo término es, a lo largo de... Argentina no tuvo una política consistente, en mi opinión, de mitigación del cambio climático, ni metas asequibles de acá al 2030. Hubo una política de Estado, coincidió la administración Macri con Cristina Fernández de Kirchner, con Alberto Fernández, en una baja sistemática en la meta de emisiones, 47% menos de emisiones a 2030, se redujo en 10 años la meta de emisión, era de muy difícil cumplimiento y este nuevo contexto internacional va a dar lugar para recalibrar eso. Eso como lo primero. Lo segundo, y una contestación muy corta, es... Yo creo que la salida del gas natural en la Argentina necesariamente tiene que ser GNL. Argentina tiene 300 TCF, podemos discutir 20 más, 20 menos, pero digo, es un volumen de gas natural para abastecer la demanda local por más de 200 años, con lo cual necesitas exportarle al conjunto de la demanda mundial. Chile es un país en donde la demanda
de gas natural no va a aumentar significativamente sobre los niveles actuales, quizás en el margen con algo de desplazamiento de carbón, pero estamos hablando de menos de 5 millones de metros cúbicos día, no te cambia la cuenta. Y el mundo a lo largo de estas últimas 2 décadas, pero en particular durante la última década e incluso antes de la guerra con Ucrania, el comercio mundial de gas natural se va concentrando crecientemente en el mercado internacional de GNL. ¿No? Digo, el mundo no está haciendo gasoductos. Está bien, Nico, pero espera. Pero Sí. déjame agregar una cosita porque es cierto, no está haciendo gasoductos, pero aquellos que tenemos gasoductos hechos, llenémoslos. Chile tiene un potencial de tomado, Argentina tiene un potencial de exportar gas natural a Chile de 20 millones de metros cúbicos por día. Bueno, antes de empezar a correr para llegar a Brasil, ¿por qué no llenamos los gasoductos que tenemos con Chile? Es 20, pero Contractual. ¿cuál es el mercado real que 20, puede? 20. Eso lo estudiamos en un trabajo que hicimos para empresas dedicadas a exportar gas natural. Sí. Evaluamos el mercado chileno, obviamente después de que termine el acuerdo que tiene Chile con British Gas o Shell, que fue originado al momento en que Kirchner, le digo, le cortó el gas natural y ahí se comprometieron Sí. con las 3 plantas de ¿Eso en qué año es, Juanjo? ¿Cuándo 2006. termina? No, sí, en 2006, pero ¿cuándo termina el contrato de 2028. Hubo una extensión, pero se pueden revertir los cargamentos, o sea, no es un problema, pero hoy no se está... falta ponerle un poco más de esfuerzo a poder llenar los gasoductos que tenemos con Chile. Son 20 millones de metros cúbicos por Sí, día. con la limitante de en el ser acuerdo- competitivos en el mercado eléctrico chileno, ¿no? Totalmente. Porque hay un tema de precio y el también. memorándum que se firmó con Brasil o que se está por firmar, etcétera, habla de 3 millones hoy, 10 millones al 2028, no, 5 al 2028 y 10 al 2030 con Brasil. Tenemos el doble con Chile. Y el máximo que hemos llegado fue 8 millones, 9 millones en algún momento del verano. Pero vos ves a Chile evaluando seriamente la posibilidad de que Argentina sea su proveedor estratégico de gas natural en Chile 2030. hoy está viendo a Neuquén, acaba de tener una reunión el gobernador de Neuquén con el ministro de Energía y de Economía de Chile, están deseosos de que Argentina, obviamente el que se quemó con leche ve una vaca y Exactamente, llora, por eso- no por eso tengo la dudas pregunta. de eso. Sí. Pero igual la creo- planta ya la tiene. Pero ya está. Es decir, que Exacto. siempre podrían ir al mercado spot del Exacto. LNG. O Sí, sea o que sea, el Tienen precio dos, manda. la de Quintero y Nosotros, Mejillones. Pero- nosotros podríamos exportar Somos LNG. muy competitivos claro. nosotros. Sí. Muy competitivos. Entonces, y después sí es cierto, coincido con Nico, además no dependés de quién está en el extremo del gasoducto. Para mí, ir a Brasil y menos a través de un tercer país, con lo cual tenés que ponerte de acuerdo con un Como Bolivia, de digamos. transporte, Sí. es un poco difícil. Entonces, primero hagamos lo que podemos hacer hoy y después, vigilando el mercado internacional, veamos que el LNG nos permite, si somos competitivos, cosa que tenemos que demostrarlo, accesos a múltiples mercados y múltiples clientes. Es un Yo cada vez que comentario. escucho lo de somos competitivos, digo, ok, eso porque uno tiene que ir a un mercado internacional con un cierto precio, como pasa con el crudo, somos tomadores de precios, vamos a ser tomadores de precios en el LNG también, y hay que ir hacia atrás con ese netback y decir, bueno, ¿Cuánto tenemos que sacar del pozo? ¿cuánto le pagamos al Hoy, productor en el hoy pozo? te diría $2.50, claramente por debajo del plan gas. Bueno, ahí la gran discusión para mí de la Argentina es qué pasa con el precio en el mercado local. Tiene que ir a Tiene que, $2. en el Bueno. futuro, si vamos a ser exportadores y vamos a ser fieles a un precio de export parity, lo lógico sería que el precio, luego del plan gas, que habrá que cumplirlo obviamente, baje en el mercado interno a los niveles del export parity y de Levemente paso, vos hablabas antes del RIGI, de paso le devolvemos los 15 puntos de exenciones tributarias a los consumidores a través de una baja de precio del gas. Si en el año 2026-2027 nos encontramos con que hay empresas que están pidiendo la extensión del plan gas en un contexto en que estamos yendo a ser exportadores netos, tenemos una inconsistencia que no debería pasar desde un punto de vista de política energética, digamos. Yo lo que digo es que después de escucharlos a ustedes, digo, si Argentina podía decir, bueno, yo tengo un mercado que me ofrece la posibilidad de encontrar un lugarcito porque está todo el mundo medio mirando otra cosa y yo ocupo un mercado spot de exportación del LNG, como quiere estar hablando Panamérica, o mismo YPF o quien sea,
lo escucho a Juanjo Aranguren y le digo, bueno, si querés entrar al mercado de energía en los próximos 5 años, te vas a tener que subir al round directamente con Qatar y matarte a piñas a ver si vos podés aguantarle 3 rounds a Qatar en materia de precio. No es que podés encontrar, bueno, no, yo encontré mi espacio exportando la energía, no sé, a Brasil o... Parecería un escenario más ácido. Si Qatar ya está fuera de todo, Sí. ya ganó. Sí. Es decir, son los proyectos de hoy, son $8. Si nosotros no podemos estar teniendo un deliver cost, y esto implica precio en gas de boca de pozo, más licuefacción, más shipping, más regasificación de 8, lo cual indica un precio, yo diría, más cerca de 1 que de 2 en boca de pozo hoy, va a ser difícil. Y Juanjo, vos te imaginás a la industria, y hablo general, digamos, porque sería buenísimo que la industria petrolera, el upstream, pueda producir gas de vaca muerta a $1.50 por Voy a millón de cerrar un BTU. comentario que hizo la semana pasada, en la última edición, Nico, es P por Q. Si nosotros podemos triplicar el Q, el P o la rentabilidad va a estar en función de cuánto puede ser el tamaño de la torta. De vuelta, sí. Sí, está en juego un salto de escala, eso Un es salto de clave. escala. Un Exacto. salto de escala. Sí, Pero el tema es cuánto hundís de inversión, porque vos la vas a recuperar en 10 años, 10, 15 años. Asegurarnos que tenemos mercado para poder recuperar la inversión. Después tenemos costos marginales. Nico. no, yo volviendo a... Digo, ¿por qué me parece relevante GNL? Yo digo, tengo una visión diferente de Juanjo. Yo no le veo potencialidad al mercado chileno. No creo que Chile resigne su capacidad de abastecimiento a través de GNL. Pero además, centralmente Argentina lo que tiene es la exportación por Gas Andes. El gasoducto está prácticamente a plena utilización. El gasoducto Gas Pacífico no tiene demanda del otro lado. Metanex tiene una capacidad de transporte de 8 millones de metros cúbicos día, pero había 4 trenes de metanol. Ahora hay 2. Y no, hay uno. Hay perdón, uno. Hay claro. 3 que se lo llevaron a América Sí, del Norte, digo, con lo exacto, cual uno tampoco hay demanda en el norte, en el sur sur. chileno. Sí. Y en el norte chileno, con la configuración actual del sistema de transporte argentino, es muy discutible que vas a tener excedentes para lograr una exportación en firme. Digo, te diría, es prácticamente con la configuración actual del sistema de transporte Pero si argentino. sacás a Brasil, la vas a tener. Si vos Sí. querés sacar a Brasil. Sí, no, pues yo lo que digo es exportación a Brasil a través de GNL. O Sí, sea, no entendí. no, No yo por lo que- gasoducto. no por Yo digo- gasoducto. Yo digo Chile contra Brasil por gasoducto. No, está bien, digo, Chile es viable, coincido que lo de Vos no ves a Brasil Chile y a resignando, Bolivia no lo veo. Pero no. ponele que Argentina produce gas a $2 por millón de BTU y puede ofrecerle gas a Chile a $2.50. Puede 3 ser que acepte Chile y que logres meter algunos millones de metros cúbicos día más. Pero no Ahora lo ves tenés reemplazando. 300 TCF No, de pero recursos. No es masivo. Digo, para desarrollar esos recursos necesitas una plataforma de exportación masiva y no la tenés en el Y mercado vos ves al regional. upstream llegando a $1.50, $2 de producción. Yo creo que la escala te debería bajar el precio, no me animo a decir un valor, pero digo, a mayor escala los precios tendrían que bajar, con una diferencia de Estados Unidos, es hasta ahora el desarrollo de Vaca Muerta lo que está mostrando es un GOR, o sea, un volumen de gas asociado mucho más chico que en Permian, ¿no? Digo, en Permian tenés un GOR de 750 metros cúbicos de gas por Para los que petróleo. no entienden tanto es la cantidad de gas que... Por metro cúbico de petróleo. Exactamente. En Permian, en Estados Unidos, es 750, acá es 152, ¿no? Digo, con lo cual lo que te define el precio del gas en el mercado local es la ventana de gas seco. Y coincidiendo con ambos que el mercado regional, aún con Brasil, no alcanza. Si queremos hacer un desarrollo a escala, tenemos que buscar la manera de ir al mercado global. En el caso de Brasil, me parece que tenemos algunas restricciones en términos de la infraestructura, porque si bien tenemos el gasoducto de Uruguayana, estaba el viejo proyecto Cruz del Sur, etcétera, etcétera, vos tenés que llegar a Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, si haces esa vía al sur de Brasil, a no más de $6 el millón de BTU, porque lo que quieren hacer ahí son proyectos de fertilizantes. Y en el caso de la triangulación vía Bolivia que mencionaba Juanjo, si bien ahora una comisión que se formó entre Brasil y Argentina, o se está por formar, ya fijó un valor para el transporte de Bolivia que es $1,9 el millón de BTU, es bastante alto, seamos francos. Tener a Bolivia en el medio, si uno mira Argelia, Túnez, Italia o Rusia, Ucrania, digamos, no va a ser sencillo. Y me gustaría realmente ver cuán pragmáticos son nuestros dirigentes, o nuestro dirigente hoy, que es el presidente, para alinear nuestros intereses con China, Estados Unidos y Brasil.
Va a tener que hacer son los que afectan al malabares. mercado del gas. Che, Sobre todo, perdón, si no dejas operar a una cancillería profesional, Aparte. porque hasta ahora Lula no se hablaba con Milei, pero por abajo arreglaban los problemas. Ahora tenemos un problema adicional, es que parece que va a haber purga en la Cancillería. Robert, quédate, vamos a hacer un mini cortecito de 1 minuto y seguimos. Vamos a hacer un recambio también de algunos que se tienen que ir y seguimos. Una cosa es tener diferencias de concepción o incluso hasta problemas arancelarios con Europa, y otra cosa es generar un símbolo que es casi un grito de guerra contra la Unión Europea denunciando el Acuerdo de París. Yo creo que eso tendría repercusiones políticas, aunque no signifique demasiado, porque en realidad los compromisos argentinos están aprobados por leyes del Congreso Nacional y no creo que puedan ser repudiados tan fácilmente sin pasar por el Congreso. Habría que preguntarle a los especialistas. Pero entonces, vos lo que decíamos antes de ir al corte es que te preocupa el impacto geopolítico que puede tener una decisión, tal vez no del todo pensada, del gobierno argentino, de que si Trump va contra el Acuerdo de París, como dijo que lo va a hacer, que Milei en esta construcción de acumular con política exterior, siguiéndolo a Trump, haga lo mismo, haga lo propio. Digamos. Claro, por eso hablo de seguidismo, de que trate de llevarle una manzana a la maestra. Digamos. Sí. Flavia, estamos con Flavia Rollón, ex secretaria de Energía, y con Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos. ¿Coincidís con esa mirada? ¿Cómo lo analizás? Bueno, yo creo que es un tema que, de nuevo, Argentina, coincido y siempre lo he dicho, ¿no? Tenemos que encontrar nuestro propio modelo, porque también no hay que dejar ni olvidar que la transición energética es una oportunidad de desarrollo para nuestro país. Entonces hay que ver cómo se planta Argentina con la posición con China, con la posición con Estados Unidos, con la posición de la Unión Europea, porque de nuevo, Argentina, yo soy una convencida que hoy Argentina es la hora del desarrollo de los recursos naturales en Argentina, y por supuesto con una mirada de que esto realmente impulse el desarrollo y la generación de riqueza en nuestro país. Y mucho de esa oportunidad va con la transición energética. Así que, nada, es un tema para mirar con atención, pero sin duda el triunfo de Trump va a significar alguna ralentización en el desarrollo de las energías renovables, y eso va a impactar directamente, por ejemplo, en los precios o en el desarrollo de minerales críticos que tanto afecta a nuestro país, ¿no? ¿Qué ves ahí de minerales críticos? O sea, porque es un tema que se habla mucho en Argentina, es como que está medianamente instalado en la agenda de que hay una oportunidad en trabajar todo, pero sin embargo, como en materia de minería cuesta que los proyectos se cristalicen, que la inversión en cobre uno vea un horizonte de algo lanzado, después todo lo que viene aguas abajo de todo el desarrollo minero de cobre, de mismo de litio, como minerales críticos, está bastante invisibilizado. ¿Vos ves una oportunidad real para Argentina ahí? Totalmente, totalmente. ¿En dónde? ¿En qué sector concretamente? ¿En qué provincia? Bueno, ahora, por ejemplo, ahora que acabamos de volver de Londres con todos los gobernadores, en su momento el litio era el boom, hoy el cobre está hot. O sea, fuiste a la London Metal Exchange Sí. y lo que trajiste es, ojo, bueno, el litio con la baja de precio se dio un poco de lugar de protagonismo y está todo lo que es el cobre y minerales críticos en agenda fuerte, digamos. Minerales críticos sigue estando en agenda fuerte en Europa, bueno, en Estados Unidos en la administración anterior. Hay que ver qué es lo que pasa en esta administración. De todas maneras, Trump también dio un giro con su posición con respecto a la electromovilidad. Yo creo que la electrificación del mundo de la energía y del transporte va a ser una tendencia, se puede ralentizar más o menos, pero va a ser una tendencia. Todas las energías renovables demandan hasta 15 veces más minerales que por mega que por una energía convencional. Y Argentina tiene una oportunidad clara. De nuevo, Chile exporta 54 $1.000 millones. Exacto, nosotros 4. Nosotros no tenemos proyectos de cobre hoy produciendo, salvo uno muy chiquitito en Jujuy. Chile, la mayor parte de sus exportaciones son cobre, o sea, tenemos una oportunidad real. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que pasa que la minería en Argentina fue una oportunidad perdida
porque esa es la situación de cobre. Ahora, en oro y en plata, ¿qué nos está pasando? No hay exploración. Entonces, los proyectos que tenemos hoy, nuestra principal exportación es Sí, oro, pero exacto. todos los proyectos están en estado de madurez y no hay una exploración para alargar esa vida útil. Entonces lo que estamos viendo es relativo, y el litio, que lleva muchísimo esfuerzo poner en producción un proyecto de litio, que son proyectos Tecnológicamente, complejos, además, tecnológicamente. hoy tenemos 3 proyectos en producción. Esa es la realidad. Entonces tenemos muchísimo para crecer. ¿Y qué es lo que pasa? Ley de inversiones mineras, una gran iniciativa. Sobre esa ley se construyeron los grandes proyectos, pero después no se la respetó por los derechos de exportación que se pusieron, que no respetaron, el tema del cepo, el tema del acceso a las importaciones. Y claro, y de nuevo, el Estado no lo respeta no porque no quiere, sino porque no puede. Entonces la minería es una solución de fondo, así como la energía, a los problemas macros de la Argentina. Y hoy lo que yo veo es que esos problemas estructurales, está habiendo soluciones estructurales, la balanza energética que se da vuelta, que baja la demanda de dólares para importar, que tenemos una oportunidad de exportación. En minerales, solamente con los proyectos de cobre, tenemos 7 proyectos de cobre en estadios avanzados. Cada proyecto puede generar 1.500 millones de dólares de exportación cada uno. Que concretemos 2 son 3.000 millones de dólares de exportación, amén de la generación de empleo. O sea, está en lo estructural, pero claramente, además del RIGI, que de nuevo es una condición necesaria, pero no suficiente para que estos proyectos se desarrollen, tenemos que avanzar en dar garantías, en dar estabilidad. Y de nuevo, es una oportunidad real para la Argentina y una oportunidad real para el interior del país, porque ¿qué es lo que pasa en la minería? Se da en las provincias, en el norte, en la Patagonia, alejado siempre del centro político y económico de nuestro país, nuestro país tiene un desarrollo muy alrededor del agro. Entonces, hoy está en la mesa y está en la cabeza justamente de la administración. Se habla de minería, todo el país habla de minería. Argentina no puede perder esta oportunidad, que es, de nuevo, equilibrar el desarrollo territorial de nuestro país y darle la oportunidad al interior del país. Si puedo agregar una cosa nomás ahí, en línea con lo que decía Flavia y también en el panel anterior, de que la electrificación con mayor o menor ritmo va a seguir. El cobre es muy necesario para la electrificación. Entonces, lo que comentaba Flavia, de que los proyectos de mayor envergadura son los de cobre, es algo que va a ser fundamental. Requerirían un periodo de maduración mayor que los de litio. En litio tenemos un problema coyuntural, que es que los precios cayeron un 80% y pueden estar, digamos, generando alguna turbulencia, pero va a ser requerido el metal como tal. Y ahí me gustaría vincularlo un minuto con el tema Trump de vuelta, porque como Trump todo lo quiere fabricar en los Estados Unidos, algunos republicanos están haciendo bandera con un descubrimiento que se hizo el año pasado en Nevada, cerca de la frontera de Nevada y Oregon, que yo no soy especialista, vos me corregirás, pero entiendo que es puro humo porque es litio. De litio, sí, que se hizo en sí, Nevada, pero es litio producido a partir de arcillas, que es una técnica que no se maneja todavía bien ni es comercial. Nuestro litio, o el de Bolivia o el de Chile en el futuro, es a base de salmuera, es técnicas comprobadas, competitivas, eficientes. El litio de Australia es a partir de roca, más caro, entiendo, que el nuestro, con lo cual allí, si los precios se recuperan, deberíamos estar... Sí, ojo, igual que en la extracción de litio hay solamente uno de los 3 proyectos que tiene Argentina, creo que hay solo uno, Freddy, corregime, que tiene extracción directa, que tiene una técnica ya probada y establecida con más de 15, 20 años, que es el de hoy. Arcadium Lithium, ni a decirlo, acaba de comprar Río Tinto hace 2 meses, hace un mes y medio. Es difícil encontrar a escala comercial una técnica de extracción directa de litio, o no. A ver, en realidad el único proyecto puro de extracción directa es el proyecto que acaba de inaugurar Eramine. El resto son... los franceses. Son un mix. Es un mix. Pero de todas maneras, allá hay diversas tecnologías alemanas, francesas, chinas, americanas en extracción directa. Pero esta baja de precios, de nuevo, es un tema coyuntural, todo el mundo le preocupó mucho, por supuesto frenó la exploración, pero el RIGI de alguna manera fue un contrapeso para aquellos proyectos que ya estaban avanzando, pero sí,
la política o la victoria de Trump puede dar lectura de que va a tardar un poco más la recuperación del precio del litio o, de nuevo, no tanta euforia, pero lo que mencionaba recién, sí, efectivamente, Argentina tiene un litio muy competitivo en términos de costo. Entonces, de repente, la baja del precio va a limpiar el mercado y va a colocar a los proyectos de Argentina de nuevo en velocidad de desarrollo, pero Argentina en ese sentido tiene que poner toda su energía y todo su foco, y siempre lo digo, primero nos preocupemos en producir cantidad de litio de manera competitiva y empezar a ser jugadores relevantes. Todavía somos el cuarto productor y por muchos cuerpos del primero. Entonces, esta baja de precios, ayudada también con el RIGI que manifiestan Eramine, Río Negro, POSCO, Río Tinto, POSCO, Ganfen, de que van a seguir con el RIGI a pesar de la baja de precio del litio, nos da una oportunidad. Tenemos un litio de producción competitiva, bajo en emisiones, con un costo operativo mucho más bajo que a partir de Roca. Esta baja de precio nos tiene que limpiar esos proyectos menos eficientes y más caros y colocar a la Argentina en esta oportunidad. Pero de nuevo, hay que ver qué hace nuestro presidente de Argentina en su posición con geopolítica, ¿no? Juanjo, déjame hacerte una pregunta como licenciado en ciencias políticas, digamos, como politólogo. Cuando vos y Roberto advertías sobre cierto riesgo en el seguidismo que puede eventualmente llevar a ser Milei de la nueva administración de Trump, siguiéndolo en distintas acciones que por ahí para Estados Unidos pueden tener un sentido, para Trump pueden tener un sentido, para Argentina pueden tener un riesgo mayor. ¿Cómo haces para explicarle o tener una conversación con el presidente de un país como Argentina que de repente ve una oportunidad muy tangible en alinearse con Estados Unidos, con poder construir una relación preferencial con Estados Unidos, si es que es cierto esta declaración de Trump de que Milei es su presidente favorito? ¿Cómo hace para explicarle? No, mirá, no te pliegues tanto cuando tenés el Fondo Monetario Internacional, que Estados Unidos controla buena parte de esa agenda, tenés una agenda global que el presidente de Estados Unidos te puede abrir. Políticamente a Milei le sirven todas las fotos que se pueda llegar a sacar con Trump, con cualquier funcionario de Estado. ¿Cómo le decís, che, espera, aflojá porque puede ser riesgoso salir del Acuerdo de París o hacer seguimiento de una política medioambiental que por ahí no es bastante dudosa que tiene Trump o negadora del cambio climático? Cuando por otro lado, en términos políticos, Milei puede acumular muchísimo con esa relación. ¿Cómo? Porque para mí, alguien te dice, bueno, está todo bien lo que vos decís del Acuerdo de París o del cambio climático, pero ¿sabes qué? Yo acá tengo una posibilidad de construir con un tipo poderosísimo a nivel global que me puede dar una mano en un montón de cuestiones, me tengo que fumar esto, mala suerte. O sea, no, ¿cómo lo analizás ese escenario? Es muy simple. Mucho de lo que vos estás diciendo hace a la marca Milei en el mundo, a nivel global. No hacen a los intereses estables de nuestro país, que están corporizados a través de la acción de la Cancillería, directamente con nuestro canciller y con todos los representantes que tenemos en el mundo. Esos intereses permanentes no cambian de un día para otro. Este gobierno parece ser bastante disruptivo. Y hoy, como decía Nico Dano precedentemente, nuestro presidente se refuerza, ¿no? Con la llegada de Milei desde ese punto de vista. Ahora, cuando uno mira los intereses de Argentina, primero lo que ve es que con Estados Unidos somos competidores, no somos complementarios, ¿sí? Llega Trump diciendo la palabra que me enamora es tariff, ¿no? Para ellos son los aranceles. Bueno, entonces Argentina puede tener mucho litio, pero no va a entrar a Estados Unidos, a menos que logremos un acuerdo específico. Después, en la agenda global. Hoy está en crisis el multilateralismo, se está llevando adelante la COP29. Argentina acaba de retirar a su escasa delegación de segundo nivel, ¿no? Y ahí uno puede decir, bueno, son visiones del mundo, visiones sobre la acción global. Pero eso va a afectar los intereses de Argentina en cuanto a que la producción que Argentina quiere, lo dijimos en el bloque anterior, Argentina quiere hacer un salto de escala y exportar al mundo petróleo, gas, GNL, litio, etcétera. Todo eso va a tener una huella de carbono. Y no se la pedirán a Estados Unidos porque es la potencia mundial, pero nosotros nos la van a requerir.
cuánto de nuestro barril, cuánto de nuestra molécula de gas, qué control hacemos de las emisiones de CO2, de metano. Todo eso va a estar, necesariamente va a estar. Por ahí un poco ralentizado, pero va a llegar. Nuestras empresas en Vaca Muerta no son solo locales, muchas son internacionales, tienen pautas globales de cómo controlar las emisiones, cómo llevar adelante su curva de abatimiento de emisiones. Entonces, ahí yo creo que es mirar un interés muy cortoplacista o tal vez esa agenda, una agenda más propia de sacarse fotos con los líderes tecnológicos, etcétera. Yo dudo mucho de que eso redunde en beneficios tangibles para nuestro país, amén de que después tenés otros socios comerciales. El FMI no lo discuto, es una agenda aparte, pero después le vendemos a otros socios, a Brasil, hoy hablamos, podemos después seguir viendo el tema de gas a Brasil, la propia China, ¿no? Cómo Argentina se va a situar, parecía el gran cuco de entrada y ahora, bueno, estamos bajando la guardia. Creo que ahí hay que... Bueno, Cancillería hoy es el epicentro, yo creo que hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando allí. Sí. Cuando... Yo estaba repasando en campaña, ¿no? En el último debate presidencial. Milei diciendo, no voy a fomentar acuerdos comerciales país-país. ¿No? Eso que lo hagan las empresas. Después no va a la cumbre del Mercosur, en julio. Pero la canciller decía, Mondino, decía, bueno, vamos a fomentar acuerdos multilaterales. Había cierta disonancia. Bueno, hoy ya ese canciller no está, pero el propio presidente está haciendo acuerdos, hoy lo decíamos, con países limítrofes para vender sus productos. Está planeando un viaje a China. Entonces, entre el dogmatismo que lo lleva a un alineamiento irrestricto con Estados Unidos y ese pragmatismo de ver que necesita cierta apertura, aunque no lo declame, pero en los hechos está. Entonces yo creo que ahí está en juego esos intereses permanentes del país. Sí, y además, si puedo agregar algo desde lo político, la diplomacia presidencial es importante, pero no alcanza. Y sobre todo no alcanza con jugadores de escala tan diferente como Estados Unidos y Argentina. O sea, antes de hablar con Milei, Trump habló por teléfono en estos 5 días con 80 jefes de Estado, ¿sí? Exactamente. No es casualidad. No es casualidad que el segundo haya sido el primer ministro de Gran Bretaña, porque Trump ve una oportunidad en sí imponer aranceles, hacer proteccionismo, pero meter una cuña entre la relación con el Reino Unido y el resto de Europa. ¿Será posible hacer lo mismo entre Argentina y América Latina? Parece más improbable porque tenemos menos peso. Exacto. Entonces, tenemos que tener también presente que lo que el presidente debería hacer a partir de esta empatía inicial es generar una buena relación entre las estructuras de ambos gobiernos. El secretario de Comercio, Lighthizer, va a ser absolutamente clave porque es el que nos va a poner los aranceles, y el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro para que nos ayude con el FMI, pero eso no se arregla con llamadas cada tanto de Milei a Trump, porque a Trump la agenda del día a día se lo va a manejar Susie Wiles, que es la que le hizo ganar las elecciones. Su jefa de campaña. Exacto, que ahora va a ser su jefa de gabinete con un poder enorme. Es la que estuvo manejando todas estas conversaciones con los jefes de Estado a nivel mundial. Entonces, me parece que si se entiende que ahora cuando vaya al CIPAC, a la conferencia esta conservadora, a hablar creo que mañana, Sí, mañana. Hay una incógnita, ¿lo va a atender Trump? Hasta ayer no se sabía, ¿sí? O sea, en los diarios aparece como si fueran a tener una reunión, pero esa reunión no estaba confirmada. Ojalá la reunión se concrete. Y segundo, después ir bajando a generar diálogo entre los funcionarios para que la cosa siga. Y ahí yo creo que el gobierno hizo una jugada relativamente inteligente, porque el próximo CIPAC en diciembre, por más que sea digamos, una reunión de exponentes de la derecha, digamos, hay una componente de relación con Estados Unidos en eso, es en Buenos Aires. En diciembre el CIPAC viene a Buenos Aires, no va a venir Donald Trump, pero van a venir muchos sus funcionarios clave, y eso podría dar esa oportunidad de permear hacia abajo,
porque, bueno, como Flavia, Juanjo, todos sabemos por experiencia propia, las cosas después hay que trabajarlas en el día a día, no alcanza con una llamada provincial de un presidente. Y ahí me gustaría mencionar dos temas relevantes. Primero, que recordemos que Argentina no está incluida dentro de la ley de reducción de la inflación como país beneficiario, a pesar de lo que se trabajó con el gobierno anterior. ¿En dónde está esa negociación? O sea, ¿dónde quedó, digamos? Bueno, eso quedó, te diré, medio empantanado porque, bueno, Argentina no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces el litio argentino no es beneficiario o no está incluido dentro de esos beneficios. Después esto se trabajó con la administración, con el gobierno anterior, el tema estaba en el Congreso. Después el embajador Mark Steinle fue muy activo, ayudó muchísimo a la Argentina en este punto y comenzamos impulsando un memorándum de minerales críticos que se terminó firmando, te diré que hace 3 meses me parece, que podía ser una puerta de entrada para incluir a la Argentina. Ahora no sé cómo quedará esto, pero el dato relevante es que Argentina, hasta el día de hoy, a pesar de todo el esfuerzo y todo el trabajo que se hizo con la administración anterior, porque de hecho, como mencionabas, después el trabajo hay que seguirlo y lo seguimos a nivel de ministros y de secretarios. Teníamos una agenda muy activa con Estados Unidos en los temas energéticos, inclusive en los temas nucleares, de nuevo, minería, uranio, una oportunidad en Argentina, el proyecto Karen, etcétera. Pero bueno, ese hecho relevante. Y segundo hecho relevante, con el descubrimiento que mencionabas también recién, el litio es abundante en el mundo. El tema es que sea económicamente e industrialmente viable de producir, y no parecería ser el caso de este descubrimiento de Estados Unidos. Flavia, ahí el tema de esta famosa ley de lucha contra la inflación que puso en marcha este paquete enorme de subsidios en Estados Unidos, ¿cuándo es que impediría que la Argentina deje de exportar carbonato de litio a Estados Unidos? Porque hoy lo que era primero FMC, en Salar de Hombre Muerto, después Livent, después Arcadium Lithium, y ahora acaba de comprar Río Tinto esas operaciones, le venden carbonato de litio a Tesla, para citar alguna automotriz, digamos, y eso está ocurriendo. No sé cuándo empieza a regir el impedimento, porque lo que marca esa ley es que todo aquel producto estratégico tiene que ser o producido en Estados Unidos o en un país donde Estados Unidos tenga un tratado de libre comercio o esté cerca tenga un nearshoring, o sea, cerca en el abastecimiento. Argentina no está porque no tiene tratado y encima tampoco está, no es que está en un país que está cercano geográficamente a Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo es que se empieza a regir ese impedimento de venderle litio a Estados Unidos? O sea, no hay una prohibición, hay un tema de aranceles, pero bueno, ¿cómo competís con Chile, por ejemplo? Entonces, de nuevo, aprovechando el acercamiento y el alineamiento que tiene hoy Argentina con Estados Unidos, este es un tema que hay que resolverlo. Sí, desde el punto de vista práctico me da la impresión que habría 2 caminos. Una es ir por un tratado de libre comercio, como tiene Chile. Pero que afectaría mucho los intereses de Argentina. Exactamente, que nos podría poner, digamos, en conflicto en otras cosas. Y el otro, pero esto lo digo sin haberlo verificado, como ahora van a extender los beneficios a los socios de la OTAN, y la Argentina estaba hablando de ser un socio extra OTAN, si a lo mejor nos pudiéramos colar por esa ventana. Lo hablo sin conocimiento de causa, es una idea al aire nomás. Se manejaron varias alternativas y de nuevo el memorándum de minerales críticos que se firmó era una alternativa, un camino importante, pero de nuevo es un tema que no está resuelto, pero que claramente afecta a la producción de litio en Argentina. Juanjo. Me gustaría hacer una pregunta. A ver. Más general. ¿Sabemos qué opina nuestro presidente de la energía? En cuestiones de energía. ¿Lo hemos escuchado hablar? Y esto me genera, yo suelo ir, ¿no?, para atrás y buscar los antecedentes. La única vez que Milei habló en un lugar sobre energía fue en el CARI, en campaña. Tenía a su lado a Diana Mondino y del otro lado Rodríguez Chirilo. Después fueron secretario de Energía y canciller. Y en el Club de Petróleo. En el Club de Petróleo en el Club de Petróleo, algo muy parecido. Sí. Ninguno de ellos está. No. Eso fue en campaña. ¿Qué tuvimos después como eventos, no? Uno puede decir, el RIGI tiene el sector energético ahí como estratégico, eso está ok. Fue a inaugurar
el oleoducto a Chile, que había cumplido un TCF. El gasoducto el Las Andes gasoducto a Chile, sí. a Chile. Y ahí habló con los empresarios, no se juntó con Boric. Sí. Y antes pasó por Vaca Muerta. Fue un touch and go. Relámpago, sí. Sí. O sea, Vaca Muerta, todo lo que estamos hablando acá, en casi un año. Y después tuvo reuniones con empresarios. Esta semana hemos visto en Casa Rosada con grandes corporaciones internacionales como Total, pero no hay un comunicado después de eso. Hay trascendidos. Sí. Por otro lado, Shell, en el caso de Shell, Shell. emitieron un comunicado oficial. Sí. la Casa Rosada. De la reunión, digamos. Sí. Bien. Sí. Se inauguró la reversión del gasoducto norte. Menos épica no podía tener, digamos, al lado de lo que fue Néstor Kirchner, ¿no? No, Uno pero venía- ojo que ahí fueron varios funcionarios Fueron, del gobierno jefe de nacional. gabinete, todo. El ministro de Economía, el jefe de gabinete. Yo pregunto al presidente, es como que le pasa esa agenda por No, otro como lado. que todavía no le está dedicando tiempo sustancial de su agenda a atender las cuestiones de energía o involucrarse personalmente. O sea, hay otros presidentes que sí se involucraban en forma personal, digamos. Va a las sedes de las empresas tecnológicas, lo estamos viendo todos estos días. Sí, le interesa más eso, todo ese... ¿Fue a todo la ese torre mundo. de IPF? No, entiendo que no. GNL, ¿dónde íbamos a poner la planta? Gran discusión nacional en el marco del RIGI. La única expresión que tuvo el presidente fue de corte político, ideológico, sobre si Buenos Aires, el gobernador. Ok, pero sobre el tema de fondo, Pero es consistente con su visión, que es más allá su visión política y su inclinación personal a interesarse por las cuestiones macroeconómicas. O sea, a él le interesa y tiene un placer personal en resolver cuestiones macro, programar macroeconómicamente el país. si no lo sectorial. Ahora, lo sectorial, lo micro o lo bajar a la micro, no es algo que ni en lo personal y en lo político, él dice, estas son cuestiones que en lo micro lo tiene que resolver el privado. Yo genero las condiciones de borde en lo macro para que la inversión ocurra. Después uno puede cuestionar esa visión del mundo, pero él es consistente con lo que piensa. Por eso no se mete en lo energético. En lo energético, cuando uno averigua, son muy pocas las decisiones en materia de energía que se toman, tanto de petróleo, electricidad, tarifas y demás, donde el presidente se involucra personalmente, se embebe, se interioriza, pregunta, escucha a su equipo. Es como que eso lo delega o en el Ministerio de Economía, o antes era el secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, hasta que salió porque el equipo, la conducción de la Libertad Avanza le perdió la confianza o lo que sea. Pero no es que tu pregunta es oportuna. En el primer año de gestión, la realidad es esta que estamos describiendo, digamos. Sí. Sí, pero a ver, desde mi punto de vista, no sé si el presidente tenía que dar una opinión más minuciosa de dónde se localizaba la planta de GNL. De hecho, se politizó el tema, pero para mí la decisión fue siempre estuvo Río Negro en la mesa, la decisión es netamente técnica. No veo por qué No, un presidente tenía que bajar a... Pero no sobre eso, es que de hecho bajó, pero pero de no dijo corte nada político. sobre la cuestión, digamos, estructural, a esto es lo que voy. No dijo nada ¿Cuál es sobre el proyecto país en claro, materia de energía, exactamente, digamos? eso. ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a darle más preponderancia a los hidrocarburos o el gas natural? Sí. No hubo todavía una... Y A ni, ver, ni hablemos sí, hidronuclear, sí, ¿no? a ver, Pero se en términos- manifiesta que el tema, que el sector es estratégico, sí lo ha manifestado, ¿no? Pero no en el detalle. Sí, en acciones de gobierno. Y además, digamos, daría la impresión que algunas partes del sector energético, el upstream claramente, buena parte del midstream de petróleo y gas, está funcionando por impulso del sector privado y quizá, donde va a hacer falta, no necesariamente el presidente, pero un Daniel González, una María Tetamanti, la Secretaría de Energía, se van a tener que involucrar en algunos cuellos de botella importantes que venimos arrastrando hace tiempo, como el Te hago un transporte asterisco, eléctrico. te hago un o- asterisco. Sector Sí. privado con YPF. Porque YPF cuando nos interesa es privado, cuando nos interesa es público, ¿no? Perfecto. Pero el que más está traccionando es No, YPF. es un buen punto el que decís. Yo quería decir, digamos, sin una intervención directa del aparato del Estado. Totalmente de acuerdo. YPF ha tenido un rol clave y lo va a seguir teniendo. De todas formas, volviendo un poquito a la relación con los Estados Unidos, me da la impresión que, y en línea con lo que decía Flavia sobre la energía nuclear, que con cualquiera que sea el futuro secretario de Energía de los Estados Unidos, hay unos 5 nombres dando vuelta, pero
Los que más suenan son Doug Burgum, que es el gobernador saliente de Dakota del Norte, donde está la cuenca de Bakken, ¿no? Que es muy importante para petróleo y gas no convencional, y Dan Brouillette, que ya fue secretario de Energía de Donald Trump en el mandato anterior. El diálogo va a estar muy atravesado por temas geopolíticos. Históricamente, en gobiernos anteriores, sean republicanos o demócratas, todo el tema de diálogo nuclear con China es extremadamente sensitivo, o sea, como lo puede ser el tema de 5G en otro campo. Y en el caso de, si llegara a ser secretario de Energía Dan Brouillette, hay un antecedente muy interesante, que es, y vos antes mencionabas el proyecto CAREM, el de pequeños y medianos reactores nucleares. El CAREM tiene 25 megawatts y está en un 70% de grado de avance y hoy está paralizado. Desde abril de este año no recibe financiamiento. Y justamente Dan Brouillette, siendo secretario de Energía de los Estados Unidos en el año 2019, organizó en Washington un encuentro de todos aquellos países que estaban avanzando en el tema de Small and Medium Reactors, se dice en inglés, ¿no? Sí, reactores chicos de generación chicos nuclear. O pequeños, donde el CAREM era no la estrella, pero uno de los ejemplos modélicos que se presentó ahí, y en aquel momento aquel secretario que podría volver a hacerlo ahora, empujó mucho, incentivó mucho a la Argentina a avanzar en eso, con lo cual me parece que en el caso de la relación bilateral entre el Departamento de Energía de los Estados Unidos y la conducción energética argentina, va a haber que elegir muy bien los temas en sintonía con Cancillería y va a haber que analizar muy bien cómo lo atraviesa, digamos, la tensión geopolítica de Estados Unidos y China en uno o dos puntos en particular. El más importante, obviamente, el nuclear. Y volviendo un poco a la casa, y hablamos recién de los temas relevantes, yo creo que un tema relevante y que no está claro el tema de la hoja de ruta, y que ahí sí el presidente ha sido claro en su indicación, déficit cero, es el tema de los subsidios, porque la ruta que aparentemente se siguió en el 2024, donde hubo aumentos muy importantes de tarifa en transporte y distribución, inclusive en generación, en vez de priorizar la reducción de subsidios, cuando tenés un presidente que dio una indicación clara, vamos a déficit cero, y de nuevo, agotaste la capacidad, no sé si agotaste, pero usaste casi toda la capacidad de pago de la gente para aumentar tarifas, no está claro el plan de inversiones, ahora se suspende o está en veremos el tema de la revisión de las RTI. Bueno, ¿cuál es la hoja de ruta? Porque ese sí es un tema clave para el presidente, donde él fue muy claro en decir, esta es mi hoja de ruta, ese es el déficit. O sea, discutimos de las universidades, de tantas cosas, pero esto no quedó del todo claro. Pero ¿no? Ese tema lo tenemos que tratar en un capítulo especial de Dínamo, porque cuando haya un poco más de información, porque evidentemente el gobierno recogió el guante. Me parece que ha identificado de que en esta manta corta de que es imposible quitar subsidios y recomponer el valor agregado de distribución, el margen de transporte en forma total, porque no hay margen social para hacerlo, de absorción de ese aumento tarifario. Me parece que hay sectores del gobierno, sobre todo en el Ministerio de Economía, que se han dado cuenta que le han dado por ahí demasiado recomposición tanto al valor agregado de distribución como de transporte, y se quedaron sin margen para quitar subsidios, con lo cual me da la impresión que esos próximos 2 o 3 meses que vienen van a sentar al sector regulado, digamos, de distribución y transporte, decirle, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? Porque el gobierno necesita seguir recortando subsidios, pero no puede seguir bancando el costo, el valor agregado de distribución real, digamos, y el margen de transporte en términos reales. No sé bien a dónde irá esa discusión, pero sí se ve, y esto es información, no es lectura, de que el gobierno dice, bueno, lo que hicimos este año quizás no estuvo bien calibrado, fallamos en ese punto, hay que revisar algo de esto, digamos. Claro, pero fallaron en detrimento de una política clara del Estado. Yo te diría que en el próximo capítulo de Dínamo vamos a hablar de ese tema, porque se viene, por eso esa revisión tarifaria que venía ocurriendo entre los entes reguladores, tanto de electricidad, el ENRE, y como de gas natural, el Energas, me parece que el gobierno dijo, frenemos esto hasta no calibrar bien cuál es el margen de aumento de tarifas que va a haber para el año que viene. No tiene sentido seguir discutiendo si no está definido esa cuestión. Yo no dejaría cerrada una segunda alternativa, que es que
se termina haciendo una RQT light. Digamos. Una revisión quinquenal tarifaria light. Sí, porque en realidad en términos de la información que los entes le están pidiendo a las empresas, ese proceso sigue muy activo. En gas natural no así en electricidad, me parece. Sí, sobre todo en gas natural. Entonces no hay que descartar que lo que parece una postergación a lo mejor termine siendo simplemente acomodar algo que sea compatible con los objetivos macro de inflación. Ahí tenemos inflación. otras urgencias, que es el tema de la prórroga de la... Exactamente. Exacto. Por eso digo que es un tema que da para de verdad discutirlo serio, porque además es distinto. Las concesiones gas natural necesitan una prórroga de 20 años, las electricidad no tanto porque tienen... Pero bueno, Juanjo, para cerrar. Cerrar con un tema geopolítico, con nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Hemos leído en Econoyuno esta semana que se está avanzando en un acuerdo para la exportación de gas vía Bolivia. Lo que me interesa resaltar, ya se habló en el panel anterior, es quiénes firman el acuerdo, quiénes lo están motorizando. ¿Sí? De parte de nuestro país está la Secretaría de Energía, obviamente, está Cancillería, está el ENARSA, está el ENARGAS. Es decir, el núcleo duro de los que hacen la política energética. Y esto no debería ser nada llamativo si no fuera porque este gobierno descree de la acción del Estado, le dice a los privados, les voy a sacar el peso del Estado encima, hagan negocios, que está bien, pero se evidencia en algunos sectores donde es necesaria esa articulación, y sobre todo cuando se habla de integración regional. Pero ahí hay otro dato. ¿Quiénes ganan con la llegada de Trump? Bueno, obviamente en América del Sur, obviamente Milei, que tiene esa afinidad ideológica, y quién pierde, Lula. Ahora, Lula tiene un servicio exterior como Itamaraty súper profesional, que resguarda lo que decíamos hoy, que son los intereses permanentes. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, y tal vez eso sea un ejemplo, lo que estamos viendo en gas, ¿no? Desde el profesionalismo diplomático y esta afinidad ideológica, poder llegar a un mejor entendimiento, ¿no? En el día a día con nuestro principal socio, viendo cuáles son los intereses materiales en juego, qué podemos llevar adelante, más allá de esa retórica que a veces es muy inflamada. Está buenísimo. Vamos a dejar acá, la verdad, agradecerle a Roberto, un lujo, sinceramente, poder hacer un análisis de Argentina, que a veces nos cuesta mucho salir del endogámico, salir de nuestra agenda urgente y coyuntural, que siempre nos tapa, y creo que incluso a veces nos va tapando los poros para poder entender lo que pasa en el mundo. Poder hablar con vos, Robert, de qué impacta en materia de energía, incluso en materia geopolítica, el triunfo de Donald Trump, para mí fue un aprendizaje total. Flavia, como siempre, un placer. Juanjo y demás. Vamos al tema de tarifas que planteaste, Flavia, ya comprometemos en 2 semanas en Dínamo, lo analizamos porque es un tema que está teniendo poca visibilidad en la agenda, porque la política va por otro lado, pero hay muchas cosas en juego importantes que estaría bueno que se entienda qué es lo que se está discutiendo cuando se discute una revisión quinquenal tarifaria, sobre todo si estamos hablando de una prórroga de concesiones, de gas natural o no de electricidad, que después cuando una vez que tomaste una decisión es difícil revisarla, así que está bueno aprovechar este contexto para visualizarla. Sigan ahí y sigan las redes de Dínamo, iba a decir Twitter, en X, en Instagram y demás. Hay mucha info, vamos a ir sacando cortes. Dura mucho, dura 2 horas estos capítulos, por ahí no se pueden seguir de una, pero después estamos en las redes de Spotify, pueden seguir los cortos que van sacando en YouTube. Así que nada, un placer y sigan ahí, nos vemos en 2 semanas.